Gracias, Nahuel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Bueno, en primer lugar, y en nombre de la comisión del instituto, agradecer la participación del doctor Moinen y de todos los participantes. Esperamos que esta charla les sea fructífera a todos. Agradecerles también al Instituto de Derecho Penal por participar con nosotros, como siempre. Y bueno, les vamos a pedir que mantengan silenciados los micrófonos a fin de que el doctor pueda dar en condiciones la charla. Como así también les vamos a pedir que todas las preguntas que tengan que hacer o dudas las hagan a través del chat para llevar la charla de manera más ordenada, y el doctor Mereles las va a leer después que el doctor termine con su disertación. Bueno, les voy a leer un poco el currículum del doctor Moinen. Ricardo Esteban Moinen, juez de flagrancia de la provincia de San Juan, especialista en criminología, profesor adjunto de Derecho Penal 1 y 2 en la Universidad Nacional de San Juan. Es ex integrante adscrito de la Cátedra de Derecho Procesal Penal de la Universidad Nacional de Córdoba. Es director del Instituto de Derecho Penal del Foro de Abogados de San Juan. Ejerció la profesión en la provincia de Córdoba hasta el año 1997 y en la provincia de San Juan desde el año 1997 hasta el 2017. Autor del libro La pericia psicológica en el proceso penal, año 2005, entre otros antecedentes. Bueno, doctor, es un gusto tenerlo entre nosotros y le damos la palabra. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. El gusto es mío. Y quiero en primer lugar agradecer a las autoridades del Foro de Abogados y del Instituto del Nobel Abogado por esta invitación, y especialmente a todos los colegas que hoy se han conectado para participar en esta charla, y espero humildemente poder hacer algún aporte o ser de alguna utilidad. Para mí es un gusto siempre participar en la actividad del foro, dado que he estado vinculado a esta institución durante muchos años y siempre es un placer. Bien, vamos a comenzar entonces con el tema que hoy nos convoca. Hoy vamos a hablar sobre el proceso especial de flagrancia. Este sistema ha sido incorporado en 2017 mediante la ley 1465O, letra O, que lo implementa, la cual ha tenido varias modificaciones a través del tiempo y actualmente se encuentra incorporado al Código Procesal Penal de San Juan, ley 1851, letra O, en los artículos 419 al 434 inclusive. Yo quiero principalmente destacar dos aspectos o dos logros fundamentales del proceso de flagrancia en la forma en que fue implementado en San Juan. La primera es que se ha incorporado el sistema acusatorio puro, sistema procesal acusatorio puro. Y el segundo es que se ha logrado con este sistema otorgarle al proceso celeridad, eficacia y a su vez resguardar las garantías constitucionales de las partes intervinientes en el mismo. Haciendo una breve introducción, bueno, todos sabemos en qué consiste el proceso acusatorio puro, bueno, pero también recordamos que en un primer momento, antiguamente en todo el país regía el proceso inquisitivo, el cual era principalmente era escrito, limitadamente público, limitadamente contradictorio, donde el juez actuaba de oficio, sin necesidad de que se promueva la acción penal. Luego, con el tiempo, se fue implementando el proceso acusatorio mixto, que es el que actualmente rige en los juzgados correccionales y de instrucción de San Juan, donde decimos que es acusatorio mixto porque todavía tiene algunos rasgos del proceso inquisitivo anterior, como por ejemplo en la etapa de instrucción. Ustedes saben que el proceso penal tiene una etapa de instrucción y otra de juicio. La etapa de instrucción sigue siendo principalmente escrito, limitadamente público, limitadamente contradictorio, y el juez, si bien no actúa de oficio, pero es quien dirige la investigación penal, es quien está a cargo de la investigación, es el mismo juez
El que investiga, produce la prueba, toma declaración de los testigos y con posterioridad tiene que resolver sobre el mérito de esa prueba que él mismo ha producido. Luego esto, en la etapa del juicio, ya tiene los rasgos del proceso acusatorio, toda vez que el juez simplemente juzga, aunque tiene posibilidades también de intervenir para ordenar la producción de alguna prueba, interrogar a los testigos. Pero ya en la etapa del plenario del juicio es oral, público, el fiscal acusa, el defensor cumple su rol y el juez se limita a resolver, pero tiene algunas atribuciones todavía típicas del proceso inquisitivo. En cambio, con la implementación del proceso especial de flagrancia, se ha adoptado el sistema procesal acusatorio puro, donde el juez ya no investiga, el juez simplemente cumple la función de juez de garantías. ¿Bien? La investigación, propiamente dicha, queda en manos del fiscal. El fiscal es el encargado de producir la prueba, de llevar adelante la acusación. El defensor cumple su rol en un sistema de igualdad de derechos, en una situación de paridad con el fiscal, y el juez solamente es un juez de garantía que va a controlar la legalidad del proceso, va a ordenar las medidas donde se requiera la intervención o una decisión jurisdiccional, como es el caso de ordenar una detención o un allanamiento, y posteriormente, en la etapa del juicio, se limita a escuchar a las partes y en base a lo que se produce en el debate, en forma oral, resuelve. ¿Bien? El juez ya no puede ordenar pruebas, no puede interrogar a los testigos, porque podría implicar el hecho de hacer algún tipo de pregunta, puede llegar a suplir la inactividad de una de las partes. Entonces, tiene prohibido efectuar preguntas, salvo preguntas aclaratorias. Como por ejemplo, si dice, era muy tarde, bueno, ¿a qué se refiere con muy tarde? Eso acláreme, pero no una pregunta directa sobre alguna circunstancia que las partes no han preguntado. ¿Bien? Ese es el rol entonces del juez en el proceso penal acusatorio, que es el que rige en el sistema especial de flagrancia. O sea, el juez cumple una función de garantía y de tribunal de juicio. Pero, les reitero, la prueba y la investigación queda en manos del fiscal, quien es el titular del ejercicio de la acción penal. Y en cuanto al segundo aspecto que he destacado de este proceso es la celeridad, la eficacia, lo cual no implica que no se respeten las garantías constitucionales. No, se ha logrado realmente un equilibrio entre estas finalidades de todo proceso penal. No los quiero aburrir con estadísticas, pero para que más o menos nos ubiquemos en la cantidad de casos que se llevan adelante en el proceso de flagrancia, hablando de lo que es la celeridad y eficacia de este procedimiento. Yo tengo acá la planilla de las causas que se han tramitado desde el 25 de marzo del corriente año hasta el 30 de octubre de este año, o sea, hasta la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, causas tramitadas en base a la violación de las medidas adoptadas por la autoridad competente para evitar la introducción o propagación de una pandemia, una epidemia en este caso, lo cual queda tipificado en el artículo 205 del Código Penal. Es lo que todos conocemos como la violación del aislamiento preventivo obligatorio, las reuniones sociales no permitidas, etcétera, etcétera. En base a ese tipo de delitos nada más, en ese lapso que va desde el 25 de marzo hasta el 30 de octubre, han habido 2.169 imputados. 2.169 imputados nada más que por el delito previsto, tipificado en el artículo 205 del Código Penal. De los cuales 630 tuvieron una condena a prisión de ejecución condicional.
165 fueron condenados a prisión efectiva, o sea, trasladados al servicio penitenciario provincial. 781 personas se les otorgó el beneficio de la suspensión del proceso a prueba, ¿bien? Con la realización de tareas comunitarias, etc. 116 fueron sobreseídos y 26 absueltos. El resto, para completar la cifra de 2.169, se encuentra en trámite actualmente. Algunos han sido ya resueltos esta semana. Bien, con eso queda demostrado entonces la gran eficacia que tiene el sistema y la celeridad para llegar a una sentencia definitiva. Bien, en lo que hace al proceso en sí de flagrancia, yo voy a tratar de ser breve y práctico para que nos sirva de alguna manera la charla, y después, bueno, cualquier duda me formulan las preguntas que consideren necesarias y yo voy a tratar de evacuarlo. Todos sabemos que este proceso se inicia cuando se detiene a una persona en situación de flagrancia. ¿Bien? Como es sabido, nadie, según el artículo 18 de la Constitución Nacional, nadie puede ser privado de su libertad sin orden escrita de autoridad competente, o sea, sin la orden de un juez que sea competente, a excepción de los casos de flagrancia. Esto lo encontramos en el artículo 69 de la Constitución, cuando establece la inmunidad de arresto de los miembros del Congreso, o sea, de los diputados y los senadores. Tienen inmunidad de arresto, pero no obstante autoriza su detención cuando son sorprendidos en flagrante delito. ¿Bien? Entonces, el único caso donde se puede privar de la libertad o aprehender a una persona sin una orden de un juez es cuando se la sorprende en una situación de flagrancia. Ya entrando directamente a lo que es el articulado de la ley, como les he dicho, a partir del artículo 419 de la ley 1851, letra O, encontramos legislado el proceso de flagrancia. El artículo 420 nos determina cuál es la competencia material de los juzgados de flagrancia. Y establece, haya sido modificado en varias oportunidades a medida que se iban presentando la necesidad de incorporar nuevos delitos a este sistema. Este artículo establece que es competencia de los juzgados de flagrancia intervenir en los delitos, juzgar en los delitos dolosos, con una pena que no supere los 20 años de reclusión o prisión, o el concurso de delitos, cuando cada uno de los delitos que concursan no superan ese monto de pena, o sea, los 20 años de pena privativa de la libertad. No son de competencia de flagrancia los delitos correccionales, salvo, las excepciones expresamente están contenidas en el artículo 420, los delitos de usurpación y los delitos de tenencia o portación de armas sin la debida autorización legal. Posteriormente se incorporó también al sistema de flagrancia, al ámbito de su competencia material, los delitos de lesiones y de desobediencia, resistencia o desobediencia a la autoridad, en el marco de violencia de género o de la ley 989E, es decir, en el marco de violencia intrafamiliar. Y por último, cuando apareció este problema de la emergencia sanitaria por COVID-19 y se dictaron normas tendientes a evitar su introducción y propagación, se incorporó también el artículo 205 del Código Penal, que reprime justamente la violación de las normas destinadas a impedir la propagación o introducción de una epidemia. Bien. No quedan comprendidos, más allá de la pena que les corresponda, los delitos de instancia privada o los delitos de acción privada. Pero bueno, además de tratarse de estos delitos, para que pueda intervenir el juez de flagrancia,
la persona debe haber sido aprehendida en situación de flagrancia, debe ser detenida en situación de flagrancia. ¿Bien? ¿Y qué es flagrancia? Flagrancia, si queremos analizar etimológicamente el término, proviene del latín, flagrans, flagrante, que esto significa que está haciendo referencia a algo que se encuentra en llamas, algo que se está ardiendo, flagrancia, algo flagrante, algo que flagra, algo que es evidente, algo que se hace evidente y que no necesita prueba. Esto llevado al ámbito de lo jurídico, podemos decir que hay flagrancia cuando la persona es sorprendida en el momento mismo de cometer el hecho delictivo o cuando presenta signos externos que tornan evidente que acaba de cometer un hecho delictivo. Esto está, la situación de flagrancia o cuando hay situación de flagrancia, nos lo establece el artículo 419 del Código Procesal Penal según Ley 1851O. Y nos da tres supuestos. El primero, que es flagrancia propiamente dicha, que es cuando el imputado es sorprendido, el autor del hecho delictivo es sorprendido en el momento de cometerlo o inmediatamente después. El segundo supuesto, que es denominado de cuasi flagrancia, es cuando es aprehendido mientras es perseguido por la fuerza pública, el ofendido o el clamor público. Y el tercer supuesto, que es cuando el que se lo denomina flagrancia presunta, que es cuando el imputado es sorprendido mientras tiene objetos o presenta rastros que hacen presumir vehementemente que acaba de cometer un hecho delictivo. ¿Bien? Entonces, para dar un ejemplo de este último supuesto, que sería el que puede llegar a presentar algún lugar a duda, un ejemplo muy claro sería si una persona en horas de las 3 de la mañana, por ejemplo, lleva un televisor de 55 pulgadas con el cable cortado y se va escondiendo detrás de los árboles por la vía pública, evidentemente debemos presumir que acaba de sustraer, que acaba de robar ese televisor. ¿Bien? Hay signos externos que demuestran vehementemente que habría cometido recientemente un hecho delictivo. Entonces, cuando se reúnen los dos supuestos, o sea, la competencia material que prevé el artículo 420 y la persona es aprehendida en situación de flagrancia conforme al 419, se pone en movimiento, se pone en marcha el proceso de flagrancia. En este proceso, los principios que rigen son los de inmediación, simplicidad, celeridad, publicidad. Las audiencias son todas multipropósito y todo debe resolverse en forma oral y fundada en las audiencias. ¿Qué significa esto de que las audiencias son multipropósitos? Es que se puede tramitar alguna situación distinta para la cual fue convocada la audiencia. Por ejemplo, en una audiencia de juicio, que es la audiencia de finalización, pueden las partes presentar un acuerdo de juicio abreviado o un pedido o un acuerdo de suspensión del juicio a prueba y el mismo tiene que ser tratado en esa misma oportunidad. O sea, no tienen un fin específico, sino que pueden tratarse temas no previstos o que no están determinados para esa audiencia. ¿Bien? El procedimiento, entonces, como yo les venía diciendo, comienza cuando se aprende a una persona en situación de flagrancia. ¿Cómo se actúa en ese momento? Inmediatamente la policía, funcionarios policiales que intervienen, tienen que dar comunicación inmediata al fiscal. Ustedes recuerden que acabamos de decir que el fiscal es el encargado de llevar adelante la investigación penal. Es quien ejerce la acción y quien debe sostener la acusación en este proceso. ¿Bien? Se le da aviso inmediato al fiscal, quien actúa con los ayudantes fiscales, que
dependen de las directivas que le da el fiscal, los ayudantes fiscales que tienen la jerarquía de secretario, y que se encuentran ubicados en las principales comisarías divididos por sectores en esta provincia. Entonces se aprende a una persona en situación de flagrancia, a esa persona hay que indicarle inmediatamente por qué delito se encuentra detenido y que tiene derecho a designar abogado defensor y ponerlo en conocimiento inmediatamente del fiscal. El fiscal tiene un plazo de un día hábil para formar el legajo. Ustedes ven cómo los plazos todos son muy breves, debido, como les estaba diciendo, si fue sorprendido en situación de flagrancia, generalmente la prueba no es muy compleja. Generalmente la prueba se reúne fácilmente. Por eso tiene un día hábil para formar las actuaciones, el legajo fiscal, que puede extenderse o prorrogarse en casos que sean necesarios a 2 días. Bien. Luego de ese plazo, dentro de ese plazo, una vez que forma el legajo, lo debe presentar ante el juez de flagrancia en la audiencia de presentación. Bien. Lo que sí es importante que tengamos en claro que en este proceso, desde el momento en que se da inicio, el abogado tiene derecho, el abogado defensor, como en todo proceso, el imputado, una vez que adquiere esa calidad, que es detenido, sindicado como supuesto autor de un hecho delictivo, tiene derecho a designar al abogado defensor. Y en este caso, en el proceso de flagrancia, el abogado puede acceder a las actuaciones en cualquier circunstancia, ¿bien? En cualquier etapa. Desde el primer momento tiene acceso al legajo, ya sea que esté en comisaría o lo tenga el fiscal en su despacho, puede solicitar para que se le exhiban las actuaciones en cualquier momento y de esa manera poder preparar su defensa para la audiencia de presentación. Bien. Normalmente, más en esta época de pandemia, se designa el abogado, por lo general, designan el abogado defensor en la comisaría, se le abre un acta, una actita donde constan los datos del abogado, o se presenta directamente en el edificio de flagrancia, en la oficina de gestión de audiencias, donde se le toman sus datos y las audiencias se realizan a distancia, no en forma presencial, mediante esta misma plataforma que estamos utilizando en este momento. Por lo tanto, las comunicaciones y todas las notificaciones se llevan adelante vía mail, correo electrónico, también utilizando el WhatsApp o por vía telefónica. Bien, y en caso de que quieran presentarse o comparecer a la sala, lo pueden hacer respetando todos los protocolos impuestos por la emergencia sanitaria y permanecer en la audiencia. Los detenidos no son trasladados al edificio de flagrancia, sino que desde el lugar de detención, mediante esta plataforma, se les permite o se los hace participar en la audiencia. ¿Bien? Los jueces tenemos la posibilidad de estar presentes en la sala. Yo particularmente las estoy llevando adelante las audiencias desde mi domicilio particular mediante la plataforma Zoom. Bien, entonces dijimos que el fiscal, una vez que ha formado las actuaciones, tiene que pedir la audiencia a la oficina de gestión, se fija la audiencia, se notifica a las partes, y en esa audiencia, conforme al artículo 426, el fiscal tiene que hacer la imputación formal en base a la prueba que se ha reunido en el legajo de investigación fiscal. Realiza la imputación del hecho ante el juez y la calificación legal que le otorga a los hechos. El juez no tiene acceso al legajo, o sea, desaparece lo que es el expediente escrito, es todo oral, todo queda grabado, registrado en archivos de audio y video, que hacen las veces de el libro de protocolo que conocemos que tienen los juzgados, donde
tienen la copia de la sentencia para darle publicidad, que cualquiera pueda pedir la sentencia. Bueno, en este caso todo queda registrado en archivo de audio y video, en una base de datos. Y el juez, como les decía, recién conoce el caso cuando el fiscal efectúa la imputación formal en la audiencia de presentación, la cual debe estar presente el imputado y su abogado defensor, obviamente bajo pena de nulidad. En esa audiencia se le toman los datos al imputado, se le recibe declaración indagatoria en el caso que quiera declarar, y en base a la imputación formal que efectúa el señor fiscal y a la prueba que hace referencia, si bien en esta etapa no se produce prueba, el fiscal enuncia cuál es la prueba que consta en el legajo. En base a ello, el juez debe, previa vista a la defensa, resolver si declara el caso de flagrancia y por lo tanto se declara competente, lo somete al trámite del procedimiento especial de flagrancia o lo remite a los juzgados correccionales o de instrucción según corresponda. Bien, una vez declarado el caso de flagrancia, esa resolución es irrecurrible. No obstante ello, si con el avance del proceso se advierte que hay complejidad probatoria que excede el marco de este procedimiento especial, el juez puede declarar la incompetencia y remitir las actuaciones a la justicia ordinaria, sin perjuicio de que con anterioridad haya ya declarado el caso de flagrancia. Bien. En esa misma audiencia de presentación, que es donde el juez declara el caso de flagrancia, el fiscal efectúa la imputación formal y el imputado tiene derecho a declarar para ejercer su derecho de defensa, es en la misma audiencia donde se deben ofrecer las pruebas. ¿Sí? Ahí las partes ofrecen las pruebas de las cuales se van a valer en la audiencia de finalización. Una vez ofrecida la prueba por el fiscal, ofrece la prueba a la defensa. En esa misma audiencia pueden impugnar la prueba ofrecida y el juez debe resolver inmediatamente y en forma fundada en la misma audiencia sobre la admisión o no de la prueba que se ha ofrecido. Asimismo, en esta audiencia se debe resolver la situación corporal del imputado, con vista a las partes, es decir, si se dicta su prisión preventiva o si se le da la libertad al imputado. En caso de dictarse la prisión preventiva, el imputado no debe ser trasladado al servicio penitenciario hasta que se realice la audiencia de finalización. También en esta audiencia de presentación, si no hay algún acuerdo, se pueden presentar medidas alternativas de finalización del proceso. De no haber acuerdo entre las partes, de no arribarse a alguna medida alternativa, se debe fijar la audiencia de finalización, que es para que se realice el debate o el juicio propiamente dicho, en un término que no puede superar los 7 días hábiles desde el momento de la detención del imputado, plazo que puede ser prorrogado hasta 10 días hábiles, en los casos que haya prueba útil y evidentemente necesaria que requiera de un mayor término para su diligenciamiento o producción. Por lo tanto, el plazo máximo es de 10 días hábiles desde la detención del imputado. Esto es para el caso de que no se arribe a alguna medida alternativa para finalizar el proceso. Les aclaro, les adelanto que la mayoría de los casos, la gran mayoría, terminan no con un juicio oral en una audiencia de finalización, un juicio oral y público, sino con una medida alternativa, ¿bien? Ya sea por una suspensión de juicio a prueba o por un juicio abreviado. Como les acabo de decir, en el caso de
las audiencias a las que le hice referencia, de los imputados por violación de las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria, ustedes vieron que se dictaron 630 condenas de juicio abreviado y 165 de cumplimiento efectivo, además de 781 suspensiones a prueba, y siendo la mayoría de estas condenas en juicios abreviados y no así en audiencia de finalización. ¿Esto por qué? Tiene una razón de ser, porque estamos hablando de una aprehensión en flagrancia. Entonces, generalmente, hemos dicho que lo flagrante es lo evidente. Generalmente, el hecho se encuentra probado en forma casi irrefutable, más allá de que siempre se encuentra vigente el principio de inocencia a favor del imputado. Generalmente las pruebas son contundentes y los imputados y los abogados defensores optan por llegar a un acuerdo con el fiscal de juicio abreviado, acordando la pena a aplicar y excepcionalmente solicitan la realización de un juicio. Pero bueno, la mayoría de los casos terminan con una suspensión del juicio a prueba o un proceso abreviado en la audiencia de presentación. O sea que a los 3 días, 2, 3, 4 días de aprehendido, el imputado ya tiene una sentencia condenatoria o una suspensión del juicio a prueba. Estas medidas, en lo que hace específicamente a estas medidas alternativas que le estoy haciendo referencia para su manera de determinar de finalización del proceso, alternativas al juicio oral y público del plenario, la suspensión del juicio a prueba, bueno, sabemos en qué consiste. Consiste en un acuerdo donde las partes presentan al juez, habiendo con la participación del abogado defensor, el fiscal y el imputado, acuerdan la calificación legal y la pena aplicable. ¿Bien? Es un requisito indispensable que se acepte la acusación y que se acepte y reconozca el hecho por parte de la defensa y del imputado, y se presenta ante el juez en la audiencia de presentación o en la audiencia de finalización, porque como les decía, las audiencias son todas de carácter multipropósito. En el caso de presentarse un acuerdo de juicio abreviado, el juez tiene que imprimir el proceso, obviamente, que está previsto en el artículo 403 y siguientes del Código Procesal Penal, y preguntar al imputado si lo acepta, explicarle cuál es el alcance, hacerle saber que tiene derecho a exigir que se realice un juicio oral y público, donde puede ejercer el derecho de defensa, producir pruebas, y donde el juez resuelva la cuestión de fondo. Y también le tiene que hacer saber cuál es el alcance de ese juicio abreviado o acuerdo, y la pena a aplicar. En el caso que el imputado lo acepte y reconozca, el juez está en condiciones de dictar sentencia. Aclaro, dictar sentencia porque es una sentencia, hacer lugar a un juicio abreviado es mediante una sentencia condenatoria. ¿Bien? ¿Y cuáles son las posibilidades del juez en ese caso? El juez puede hacer lugar al acuerdo porque entiende que el hecho se encuentra debidamente acreditado, que la calificación legal que acordaron Fiscalía y Defensa es la adecuada, y que conforme a las circunstancias del caso, la pena es la adecuada. Y hacer lugar en todos sus términos al proceso de juicio, al acuerdo de juicio abreviado. Puede no estar de acuerdo porque entiende que no cumple los requisitos formales o que es un delito más grave del que han acordado en la calificación legal y lo puede rechazar y remitir a juicio, audiencia de finalización. También puede entender que la calificación legal que han acordado no es la que corresponde y puede cambiar la calificación en base al principio iura novit curia,
las partes dicen los hechos y el juez aplica el derecho, puede variar esa calificación legal y en su caso aplicar una pena menor. Pero nunca va a poder agravar la situación del imputado aplicando una pena mayor a la que han acordado, porque estaría violando el derecho de defensa y sería todo nulo. Bien, entonces, concretamente, por ejemplo, se presenta un acuerdo de juicio abreviado por el delito de robo y se solicita una pena de 2 años de prisión, el juez puede estar de acuerdo y dicta una sentencia condenando 2 años de prisión. Puede que entienda que acá se trata de un robo agravado y por ende la pena está por debajo del mínimo y no hace lugar al acuerdo porque no cumple con los requisitos para su aceptación. O puede entender que no era un robo, era un hurto, porque considera que de acuerdo a la prueba que hizo referencia el señor fiscal interviniente, no hubo fuerza en las cosas ni violencia física en las personas, por ende se trata de un hurto. Y aplicar una pena menor, por ejemplo, 1 año de prisión. O también puede entender que no configura delito y absolver al imputado. Bien, eso es lo que hace al juicio abreviado. Y en lo que hace a la suspensión del proceso a prueba, las partes pueden presentar el acuerdo, ¿bien?, del proceso a prueba y el juez puede también, debe controlar siempre la legalidad del mismo. ¿Eh? En relación a esta medida alternativa, que es la suspensión del proceso a prueba, les voy a hacer referencia a un fallo de la Corte de Justicia de San Juan, que es muy reciente, de fecha 28 de septiembre del corriente año, o sea, desde el lunes de la semana pasada, si no me equivoco, o sea, de la semana pasada, 28 de septiembre de 2020. Fallo dictado en la causa correspondiente al expediente 7677, caratulada contra Berenguer Juan Eduardo. ¿Bien? En este caso, siguiendo los fallos precedentes, acá la Corte de San Juan ha resuelto que el juez siempre tiene la obligación de controlar la legalidad en los acuerdos de medidas alternativas. Bien, como les decía, el juez ya no tiene ese rol de investigador, que era una suerte de juez y parte en el proceso inquisitivo o en la etapa de instrucción en el acusatorio mixto, sino que es un juez de garantías. Y como juez de garantías, él debe controlar la legalidad de todos los acuerdos de medidas alternativas. En caso que no cumplan con esos requisitos o no corresponda a su aplicación, evidentemente no debe hacer lugar. Y en este caso, el artículo 433 del Código Procesal Penal aplicable, ley 1851, cuando enumera las medidas alternativas, nos dice en el último párrafo que los jueces no pueden acordar, bajo pena de nulidad, medida alternativa alguna sin que exista acuerdo expreso, previo, entre el Ministerio Público Fiscal y la defensa. Bien, en este fallo, no obstante ello, que sería muy simple decir, no, bueno, el defensor pide una medida alternativa y el fiscal no prestó acuerdo, sería muy simple para el juez decir, no, no la voy a conceder porque no hay acuerdo previo. Pero bueno, en este fallo nos impone la obligación a los jueces de ejercer ese control. ¿Bien? Donde nos dice expresamente el fallo que la posibilidad de acordar medidas alternativas deberá ser siempre motivada y fundadamente, siendo la jurisdicción garante de la legalidad del procedimiento. Bien, esto reafirma lo
que se había ya dispuesto por la jurisprudencia a nivel nacional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso fallo Acosta, donde se establece en relación a la suspensión del proceso de prueba el principio pro homini, es decir, que se debe estar a favor de la persona humana y no a favor del Estado, que es el que tiene mayor poder en el caso particular, en el caso concreto. El fallo plenario de San Juan, que el cual ha establecido que la oposición del fiscal, bueno, primero, el acuerdo entre defensa y fiscal para una suspensión del proceso a prueba no es vinculante para el juez. Y la oposición del fiscal a la concesión de la suspensión del proceso a prueba es vinculante para el juez cuando es debidamente fundado. Bien, esto es lógico porque el fiscal es el titular del ejercicio de la acción penal. Todos sabemos que hay dos tipos de acciones penales, las acciones públicas y las acciones privadas. La acción pública, el titular del ejercicio es el fiscal, por lo tanto, es él quien puede acordar o no si suspende o no el ejercicio de la acción y le da la posibilidad de someter a prueba al imputado. Pero bueno, para que sea vinculante, para que sea obligatorio, digamos, para el juez, esa oposición del fiscal, la misma debe ser debidamente fundada conforme lo establecido en el fallo plenario Molini de la Corte de San Juan y el fallo Berenguer, que les acabo de citar, que fue dictado la semana pasada. Bien. Por ende, en resumen, el juez no puede acordar medidas si no hay acuerdo previo, ¿no? Pero tiene la obligación de controlar la legalidad de cualquier medida alternativa que se le presente. Bien. Bueno, esto sería lo que hace entonces a la primera etapa, que es la audiencia de presentación. Supongamos que no hay posibilidad de llegar a una medida alternativa en esa audiencia, entonces el juez debe solicitar a la oficina de gestión judicial o oficina de gestión de audiencia, la OGA, debe solicitar que fije día y hora para que tenga lugar la audiencia de finalización, o sea, el juicio oral, propiamente dicho, ¿bien? La cual debe ser fijada en un plazo máximo de 7 días hábiles, que puede prorrogarse hasta 10 días hábiles del momento de la detención o de la aprehensión del imputado. Bien, una vez que se fija esta audiencia, conforme lo establece el artículo 434 del Código Procesal Penal, esta audiencia se rige por las normas del proceso o del juicio común, con las modificaciones establecidas específicamente para el caso de flagrancia. La audiencia es oral. En la audiencia el fiscal debe formular la acusación oralmente. El juez, como les decía, al igual que en la audiencia de presentación, es un juez distinto al que intervino en la audiencia de presentación. En flagrancia, cuando se crea el sistema, se nombraron 4 jueces de flagrancia, 4 fiscales y 4 defensores oficiales. Entonces, el juez que interviene en la audiencia de finalización es un juez distinto, ¿sí? Que llega a la audiencia sin conocer el caso. Él se va a enterar, va a tomar conocimiento del caso en base a la acusación que va a hacer el fiscal en ese momento en forma oral en la audiencia. Va a hacer la acusación, va a dar la calificación legal, el encuadre jurídico del hecho y va a solicitar una pena determinada que es la que peticiona para que se le aplique al imputado. ¿Bien? A continuación se le da la palabra al imputado para que declare,
es el acto de defensa material, el acto de defensa por antonomasia, declaración del imputado, y posteriormente se recibe la prueba, al igual que sucede en el proceso común. Bien, se recibe, se le toma declaración a los testigos. Como les decía, el juez ya no tiene la posibilidad de preguntar, el juez se mantiene al margen, simplemente dirige el proceso, controla la legalidad del mismo y solo puede interrogar en el sentido de hacer o de formular preguntas aclaratorias. De ninguna manera puede hacer una pregunta que verse sobre el fondo de la cuestión o que pueda dirigir al testigo hacia un lado o hacia el otro. Yo mi mayor experiencia ha sido en mi vida como profesional, ha sido como abogado independiente y me he dedicado a la parte del derecho penal. Y lo que sucedía siempre en los procesos es que muchas veces el juez suplía la inactividad de las partes, ¿eh? Ya sea de la defensa o del fiscal. A veces no se formulaban preguntas concretas que eran necesarias para poder resolver correctamente, y el juez preguntaba. Entonces el juez preguntaba y de esa manera estaba favoreciendo al fiscal o estaba favoreciendo a la defensa. ¿Bien? Ahora ya no existe más esa posibilidad, todo depende de las partes que intervienen. Pregunta el fiscal, pregunta el defensor. Bien, se comienza por quien ha ofrecido el testigo, y no hay posibilidad de un contrainterrogatorio. Una vez que la parte que ofrece el testigo efectúa el interrogatorio, se le cede la palabra a la otra, y una vez que ha finalizado, no se le puede volver a interrogar por el que intervino en primer término. Bien, salvo que se haya introducido alguna cuestión que no fue nueva, que no fue objeto de pregunta en ese momento. Bueno, luego de recibidas las pruebas, incorporar por lectura los documentos, se le cede la palabra al fiscal para que alegue, bien, para que presente sus conclusiones, posteriormente la defensa, y por último se le vuelve a otorgar la palabra al imputado para que manifieste lo que si tiene algo que decir o agregar, y el juez debe resolver en esa misma audiencia. ¿Bien? En esa misma audiencia debe resolver, debe dictar sentencia en forma fundada, obviamente, como todo acto del Estado debe ser fundado, nada puede ser arbitrario, debe dictar sentencia en la misma audiencia en forma fundada. ¿Bien? Salvo que se trate de un caso complejo, donde solamente en virtud de esa complejidad va a dictar en esa audiencia la parte resolutiva, ¿bien? O sea, la parte dispositiva de la sentencia. Es decir, si es condena o si es absolución, a cuánto es la condena, y puede tomarse un plazo de hasta 5 días para presentar los fundamentos de la resolución. Normalmente lo que se hace es resolver en el mismo acto, porque por lo general, como les decía, dada la característica de este procedimiento, donde se aprende a la persona en situación de flagrancia, la prueba es generalmente se tramita brevemente, se recibe en una o dos audiencias y no presentan mayor complejidad para analizarla y poder expedirse sobre la existencia del hecho y responsabilidad del imputado. Así que por lo general terminamos de recibir la prueba, se le da la palabra, se escuchan los alegatos, se le otorga la palabra al imputado y se toma un cuarto intermedio breve para poder ordenarse, para podernos ordenar, y ahí dictamos la sentencia en forma oral, completa, con los fundamentos.
Bueno, una vez que se ha dictado la sentencia, quedan notificadas las partes en esa misma audiencia y tienen un plazo de 3 días para interponer recurso de apelación o la vía recursiva ordinaria que la ley prevé en el artículo 521 sobre la sentencia definitiva que se eleva a la Cámara a los fines de su resolución. ¿Bien? O sea, las cámaras en lo penal y correccional hacen las veces de tribunal de impugnación. ¿Bien? Bueno, estamos ya en términos de 1 hora, según, si no me equivoco. Con esto yo les he dado un pantallazo muy general, tratando de ser práctico sobre cómo se maneja el proceso cómo debemos manejarnos en el proceso de flagrancia, cuáles son las normas fundamentales y bueno, cualquier inquietud quedo abierto para que efectúen preguntas que voy a tratar de evacuarlas. Buenas tardes, doctor. Sí. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, doctor? Doctor Catalano. Sí, lo ubico. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo anda? Pido permiso para hacer una pregunta, Nahuel, si es posible, por acá. Doctor, bueno, atento a que usted ha sido el autor del libro de pericia psicológica. Mi duda es la siguiente, bueno, en virtud que usted ha sido abogado litigante muchos años y ahora le toca ser juez. En el caso puntual, en donde sobre un imputado obre una pericia, una prueba psicológica de parte ofrecida por la defensa y del cuerpo forense o del Poder Judicial, ¿cuál sería el criterio o su criterio, o si hay un criterio en general, para merituar esa prueba a los fines del proceso? O sea, ¿a qué prueba se le da más validez o depende del caso concreto? ¿Cuál sería el criterio? No, o sea, la prueba, o sea, están en igualdad de condiciones, o sea, tanto el fiscal como la defensa están en pie de igualdad. La prueba pericial nunca, en ningún tipo de proceso, las conclusiones han sido vinculantes para el juez, sino que es un elemento más de convicción que el juez lo debe analizar conforme a las reglas de la experiencia común y la sana crítica y los conocimientos científicos, dice el código. Conocimientos científicos, evidentemente, que aportan los peritos. Bueno, no sé cuál sería el caso en particular. Usted estaría diciendo que que se disiente entre, o son diferentes conclusiones en el perito que ofrece el fiscal y el perito que ofrece la defensa. Bueno, se podrá pedir una nueva pericia en caso de que surjan dudas. ¿Bien? Se podrá pedir la actuación de un nuevo perito, se podrá pedir un nuevo examen o una aclaración por las partes. Ustedes lo saben, normalmente siempre los peritajes se han realizado en forma conjunta y si los peritos estaban de acuerdo, emitían un informe común. En caso de no estar de acuerdo, cada uno va a emitir su propio dictamen. Y el juez lo tiene que valorar conforme a las reglas de la sana crítica, la experiencia común, y la lógica y evidentemente los conocimientos científicos. Bien, o sea que depende básicamente del caso concreto la valoración. Y claro, y la prueba la pericia no es vinculante para el juez, en ese caso. Muchas gracias, doctor. Por nada. Doctor Moine, buenas tardes. Sí, buenas tardes. El doctor Julio Merele le habla. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, muy bien. Me alegro. Doctor, la doctora Jofré Melisa consulta lo siguiente. En referencia a las medidas de aislamiento, cuando se infringe el mismo, ¿por qué a veces interviene flagrancia y a veces el juez de paz? ¿Cuál es el criterio que se sigue? No, o sea,
acá nosotros intervenimos en los casos donde el juez de flagrancia tiene que intervenir según artículo 420, dijimos la competencia material, 419 nos dice cuándo hay situación de flagrancia, y son los únicos casos que se puede intervenir. Si la situación es en el momento que se está cometiendo el hecho y la figura encuadra en el delito, en un delito penal que está contenido en el artículo 420, se le va a derivar al juez de flagrancia. ¿Bien? Por ejemplo, hay casos donde pueden saber quién ha sido el que cometió el hecho delictivo, pero no fue aprehendido, y se requiere de una investigación y búsqueda para poderlo aprender. En ese caso no va a intervenir flagrancia, sino que va a intervenir el juzgado correccional de instrucción que corresponda. Siempre va a depender de que el imputado sea o no aprehendido en situación de flagrancia. Bueno, perfecto. Doctor, acá el doctor Catalano Cristian vuelve a consultar sobre política criminal, dice, concepto de política criminal, y si hay posibilidad de aportar nueva prueba en la audiencia de finalización. Bien, la política criminal es una cuestión privativa del Ministerio Público. El Ministerio Público es el que fija las políticas de persecución penal en cabeza del fiscal general e instruye a los fiscales inferiores. ¿Bien? Es el que adopta y da las directivas de política criminal, como por ejemplo, en determinado tipo de delito que no se acepte determinado tipo de medidas. ¿Por qué? Porque se debe proseguir como titulares del ejercicio de la acción hasta llegar a una sentencia definitiva que nos diga si el imputado mantiene su estado de inocencia o realmente es culpable y debe ser condenado. ¿Bien? Eso es una facultad privativa, como le digo, del Ministerio Público Fiscal, es quien fija las políticas de persecución penal, la política criminal. Y la otra pregunta, en la ley 1851 tiene una modificación que es importante en relación a lo que era el viejo artículo 464 de la ley 754O, el Código Procesal Penal vigente aún en los juzgados de instrucción y correccionales. El artículo 464 permitía incorporar nueva prueba en la etapa del juicio, cuando era evidentemente útil o necesaria para esclarecer alguna circunstancia. Ahora ya no. El momento de ofrecer prueba es la etapa de la audiencia de presentación. Ahí se debe ofrecer toda la prueba de cual las partes intenten valerse. ¿Bien? Y el artículo 386, ahora de la ley 1851, que es el que es aplicable para nosotros, en el caso de los jueces de flagrancia, nos dice: los jueces pueden ordenar la recepción de pruebas que no fueran ofrecidas oportunamente, escuche, si no se conocieron en el momento del ofrecimiento. ¿Entiende? Solo si es una prueba nueva. Ya no tenemos esa posibilidad que teníamos con el artículo 464 del código anterior. ¿Bien? Ahora solamente se podrá incorporar cuando son nuevas pruebas que no se conocían en el momento de la audiencia de presentación, que es el momento de ofrecer la prueba. O por ejemplo, si en el momento del hecho el imputado estaba con un grupo de amigos y no los ofreció en ese momento como testigos, no los puede ofrecer después en la audiencia de finalización. ¿Bien? Ahora, si por averiguaciones del abogado defensor se entera que hubo un testigo que estuvo mirando desde un inmueble, lo que fuere, que no lo conocían, un testigo nuevo que tomó conocimiento podría intentar ofrecerlo en la audiencia de juicio. Para dar un ejemplo, digamos, puede ser un poco grosero el ejemplo, digamos, excesivo, pero para aclarar, para que resulte ilustrativo.
¿Bien? O sea, sería una nueva prueba, no una prueba conocida al momento de ofrecer, al momento del ofrecimiento. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, doctor, esto es a título personal, ¿no? Por la experiencia de abogado penalista que usted ha tenido y ahora como juez, ¿no? ¿Qué opinión tiene respecto a la transición en la que nos encontramos ahora del sistema penal anterior, ¿no?, al que está rigiendo ahora actualmente para el sistema de flagrancia? Bueno, yo creo que es totalmente necesaria. Yo cuando comencé con esta charla les he puesto de manifiesto que para mí tiene dos logros fundamentales: el sistema acusatorio y la celeridad, eficacia y resguardo de garantías constitucionales. Yo creo que los resultados que se han obtenido con este sistema de flagrancia están a la vista, y vemos que en 3 días tenemos sentencias condenatorias o absolutorias, cosa que por una cuestión de imposibilidad material no sucede con los otros procesos, donde pasan años y no podemos obtener una resolución debido a cómo está implementado. Pasa que muchas veces todos sabemos como abogados que hay personas que cometen un delito menor que permite la excarcelación, lo excarcelan, y no llegan a juicio porque hay otras prioridades, hay juicio con detenidos, hay prioridades de juzgamiento, vuelve a cometer delito, nuevamente lo detienen, está unos días, una semana, 10 días detenido, le dan la excarcelación, nuevamente queda, y así va acumulando procesos, llega a tener 5, 10, 15, 20, infinidad de procesos en su planilla prontuarial, y nunca una condena, o sea que está en un circuito delictivo que nunca termina. Ahora con flagrancia, lo detienen la primera vez, y si realmente es culpable, recibe una condena, que si bien puede ser en suspenso, eso ya cortó ese circuito delictivo. Porque la próxima vez que sea detenido ya no va a poder ser excarcelado, y si es condenado va a tener que cumplir no solo la condena correspondiente por el nuevo delito, sino la condena en suspenso que recibió por el delito anterior. ¿Bien? Entonces entiendo que realmente es necesario y conveniente que se implemente. Obviamente no es sencillo pasar a la implementación de este sistema, tiene que ser en forma progresiva. No es fácil poderlo hacer de una manera integral, pero realmente es necesario. Es necesario, a mi entender, y está a la vista el resultado que dieron los juzgados de flagrancia. Bueno, gracias, doctor. El doctor Benjamín Balmaceda pregunta, doctor Moine, si se puede pedir la excarcelación antes de la audiencia inicial. El tema es el siguiente. Según lo que establece... ¿me escuchan? Según lo que establece el código, la situación del imputado, si se dicta o no la prisión preventiva, se va a resolver en la audiencia de presentación. Pero, cuando la persona es detenida, todos los derechos que la ley le acuerda, los puede ejercer desde el primer momento. ¿Bien? Entonces, cuando lo detienen, lo ponen a disposición del fiscal. El fiscal, conforme al artículo 31 de la Constitución, lo debe poner a disposición del juez que corresponda, en un plazo que no puede superar las 24 horas. Plazo máximo de 24 horas que debe ser puesto a disposición del juez desde el momento que una persona es privada de la libertad. Y esa persona efectivamente tiene derecho a ejercer todos los derechos que la ley le acuerda al imputado desde el primer acto inicial de un procedimiento promovido en su contra. Bien, puede pedir la excarcelación y todos los derechos los puede ejercer a partir de ese momento. Es más, cuando la persona en el procedimiento de flagrancia, somos 4 jueces
los que hemos sido designados. Y estamos de turno una semana cada juez. ¿Bien? Entonces, cuando se aprende a una persona en situación de flagrancia, se le pone a disposición, los fiscales la ponen a disposición del juez de turno, en un término que no supera las 24 horas. Y se pueden hacer esos pedidos de medidas previas al juez de turno, el juez que se encuentre en turno de flagrancia. Y de hecho, en muchas ocasiones se han otorgado detenciones domiciliarias, excarcelaciones, antes de la audiencia de presentación. No sé si... Bueno, doctor, sí, perfectamente, perfectamente. El doctor Carlos Reynoso pregunta, doctor, con respecto al actuar policial en cuanto a la violación de las personas del ASPO, ¿la policía tiene facultad de entrar a los domicilios en forma de allanamientos sin orden judicial expresa? Bueno, eso está previsto en todos los códigos de procedimiento. Hay situaciones donde no se requiere orden judicial para poder realizar allanamientos. Están detallados los casos específicamente. Hay casos donde, por ejemplo, cuando van en persecución de una persona, cometió un delito en flagrancia, la fuerza pública lo va persiguiendo, salta, ingresa, por dar un ejemplo, a un inmueble, se puede ingresar en persecución de esta persona. Otro de los casos es el caso de que se encuentran pedidos de auxilio dentro de un inmueble o que se advierte que se está cometiendo un delito, debe intervenir la policía y prevenir, evitar que llegue a mayores ese delito. Son casos puntuales que la ley establece donde se puede, pero son excepcionales, obviamente, son excepcionales, que autoriza a los funcionarios policiales a realizar o ingresar a domicilios sin la orden judicial correspondiente. Está previsto, como le digo, en todos los códigos de procedimiento. Lo mismo que sucede con las inspecciones vehiculares. En ciertos casos, en procedimiento de prevención, se puede inspeccionar un vehículo cuando hay indicios de que se está cometiendo un hecho delictivo, se pueden inspeccionar sin orden judicial también. Bien, no sé si... Bueno, muy claro, doctor. Para cerrar, no sé si hay alguna otra pregunta de algún otro colega, pero yo le quería hacer esta consulta, esta pregunta, para redondear la disertación muy clara, muy rica técnicamente que nos ha dado. En estos 3 años que lleva el sistema de flagrancia, ¿cuáles son los aspectos positivos y negativos que usted ha observado de este sistema acusatorio que más o menos nos ha dado una idea? Pero en estos 3 años, ¿qué es lo positivo y lo negativo? Bueno, en realidad tengo que volver al comienzo de la charla, ¿no? Porque yo realmente no he encontrado ningún aspecto negativo. O sea, está bien, a mí digamos que me comprenden las generales de la ley, porque estoy en el sistema, ¿no? Trabajo ahí. Pero en realidad yo creo que nos hemos visto hasta nosotros mismos sorprendidos de los resultados positivos. Yo creo que han ido más allá de las expectativas que todos teníamos en relación a este sistema. En realidad yo no advierto ningún aspecto negativo, porque como acabo de poner de manifiesto, se logra realmente llegar a un resultado respetando todas las garantías constitucionales. Las partes pueden ejercer plenamente sus derechos de defensa, y se imparte justicia, ya sea mediante condenas, absoluciones, según corresponda, todo conforme a derecho, dentro de las normas constitucionales, y ha dado un resultado más que evidente sobre la eficacia del sistema. La celeridad, la eficacia y el resultado realmente positivo que, reitero, al menos para mí, ha ido más allá de las expectativas que yo tenía en relación al mismo, teniendo en consideración experiencias de otras provincias donde no han podido lograr estos mismos resultados que sí se lograron
en San Juan, lo cual evidentemente ha tenido un gran apoyo de este sistema en cuanto a su implementación y funcionamiento de parte de tanto el Ministerio Público como el Poder Ejecutivo y el Legislativo al momento de implementarlo, y del Poder Judicial, por supuesto. Doctor, el doctor Jorge Olivera Lecleu consulta, en el caso de presentar la excarcelación antes de la audiencia de presentación, ¿ante quién se presenta y dónde? Bueno, el pedido se tiene que hacer, quien maneja el legajo es el fiscal, en la primera etapa. El fiscal lo comunicará al ministerio, al juez de turno, o en caso que la persona ya esté a disposición del juez de turno, el pedido se debe hacer ante la oficina de gestión. ¿Bien? Como por ejemplo, puede ser un supuesto donde la persona tiene algún inconveniente, un problema de salud, que no puede estar detenida, se comunica inmediatamente al juez para que en su caso lo traslade para que se efectúe el informe médico pertinente. De no poder permanecer ahí, lo dispondrá el arresto domiciliario, excarcelación o lo que corresponda, otorgar la libertad o lo que corresponda. Pero bueno, como les digo, en el primer momento y hasta 24 horas puede estar el fiscal a cargo del detenido. Por ende, el pedido va a tener que ser dirigido al fiscal, quien se lo tendrá que comunicar al juez de turno. Una vez que esté a disposición del juez de turno, la forma que lo podrá hacer es mediante la oficina de gestión. Bien, doctor, el doctor Benjamín Balmaceda pregunta, ¿cómo se regulan los honorarios? Bueno, los honorarios se regulan conforme a la ley. La ley, no recuerdo el número, ahora es 64O, 56O creo que. La ley de aranceles. Tenemos una ley de aranceles para que está prevista la forma de regular. Y bueno, para cada tipo de juicio civil, juicio según las actuaciones. Lo que se toma en cuenta generalmente, que las mismas leyes lo establecen, es la labor realizada por el defensor, el éxito obtenido, la novedad o las cuestiones planteadas. Se tiene en cuenta la tarea efectivamente que ha realizado el profesional. ¿Bien? Por ende, incluso las leyes procesales establecen siempre que no se regulan honorarios por tareas que son inoficiosas, pero sí cuando tienen un resultado. Es por ello que nosotros estamos regulando teniendo en cuenta esa labor, de acuerdo a las cuestiones introducidas, al éxito obtenido, y bueno, cuando finaliza en una primera audiencia, se les regula teniendo en consideración si se arribó a un acuerdo, un juicio abreviado, una suspensión del proceso a prueba. En caso de no llegar a un acuerdo, se va a la audiencia de finalización, el honorario evidentemente es mayor porque ya son 2 etapas que ha cumplido, no solo la audiencia de presentación, sino que lo ha realizado la etapa del juicio oral. ¿Bien? Y evidentemente el monto mayor va a corresponder a la etapa del juicio y no a la de presentación. ¿Bien? Es una cosa cuando logra terminar el proceso en una etapa y cuando lo logra finalizar en 2. Y de ahí se va a evaluar la actividad realizada por el abogado defensor. También se tiene en cuenta el número de imputados. No es lo mismo tener que trabajar con un solo imputado a tener que defender a 2 o 3 imputados. Evidentemente es otro tipo de tarea y el honorario va a tener que ser superior cuando son varios los clientes que atiende el abogado defensor en el mismo juicio. Bueno, doctor, la doctora Gabriela Tosi pregunta, creo que esto ya usted lo dijo en la disertación, ¿cuándo se solicita la probation? Pero le transmito la pregunta.
Bien. Bueno, las medidas alternativas, el código es claro, o sea, deben acordarlas con el fiscal. Debe haber un acuerdo. Cualquier medida alternativa, la suspensión del juicio a prueba, tiene que el fiscal, el juez no conoce la causa, directamente no la conoce. La conoce, se entera en la audiencia. Cuando el fiscal hace la presentación, la imputación formal ante el juez. Y antes de esa audiencia, el abogado se puede reunir con el fiscal y acordar una medida, como lo dice el código, y se la presentan al juez en esa audiencia de presentación. En caso que no lo haya podido hacer por X circunstancia o porque no pudo hablar con el fiscal, tiene la posibilidad de solicitarle al juez un cuarto intermedio para poder dialogar con el fiscal a los fines de poder arribar a alguna medida alternativa. ¿Bien? En caso de que no se haga, que no se logre ese acuerdo en la audiencia de presentación, hemos dicho que las audiencias son multipropósitos. Pasa la audiencia de finalización o la etapa de juicio oral. En esa audiencia también, al comenzar el proceso, pueden anunciar las partes que en lugar de realizar el juicio han arribado a una medida alternativa, que puede ser una suspensión de juicio a prueba o un juicio abreviado, un proceso abreviado. ¿Por qué? Porque las audiencias son multipropósitos. ¿Bien? Entonces, tanto en la audiencia de presentación como en la audiencia de finalización pueden ser presentadas el pedido de suspensión de juicio a prueba, que es el caso que ha preguntado. Para lo cual, bueno, debe llegar a un acuerdo con el fiscal, tal como lo he anticipado, que dice, se lo presenta el juez y el juez tiene el deber de controlar la legalidad de ese acuerdo. He citado al respecto este reciente fallo Berenguer Juan Eduardo. No sé si hay alguna otra pregunta. No hay más preguntas, doctor. Así que bueno, no sé, le doy la palabra a los colegas del Instituto del Derecho Penal para que cierren la disertación tan interesante que ha dado, doctor. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto para mí. Como les decía al principio, para mí siempre es un gusto participar de las actividades del foro. Siempre he estado muy cerca de esta institución. Y bueno, aquí estoy a su disposición, si les puedo en algún momento ser útil para lo que sea, bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena noche. Bueno, gracias, doctor, por su tiempo, por colaborar con el Instituto del Nobel y al Instituto del Nobel por hacernos parte, a quienes integramos el Instituto de Derecho Penal. Para nosotros ha sido un placer formar parte de esta actividad. Han sido muy claros los conceptos vertidos y muy útil, por supuesto, para el ejercicio profesional. Es cierto que el derecho penal se enfrenta a nuevos paradigmas y flagrancia viene a ponerlos a prueba en nuestra provincia, así que agradecerle, doctor, por su experiencia en el fuero y haberla compartido con los colegas esta tarde. Yo le cedo la palabra a Gabriela o a las autoridades del Instituto del Nobel, no sin antes agradecerles también a ustedes en nombre del Instituto de Derecho Penal por habernos hecho parte de esta actividad. Bueno, muchas gracias a ustedes nuevamente, y nos estaremos viendo en cualquier momento. Que tengan buenas noches. Gracias, Nahuel, y gracias, doctor. Queríamos agradecerle en nombre del Instituto del Nobel Abogado por su disertación y principalmente por haber respondido a las peticiones de los Nobeles Abogados, que era dar una disertación sobre flagrancia en tiempos de pandemia. Y bueno, anunciarles a todos los presentes para que se puedan sumar, que hoy vamos a lanzar el Instagram del Instituto del Nobel Abogado, donde vamos a estar anunciando todas las capacitaciones y las actividades que tengamos, por ahora online, hasta que podamos vernos.
y bueno, y todas las cuestiones nuevas que se den en el ámbito del Foro de Abogados. Así que bueno, muchas gracias, doctor, y saludos a todos. Espero que les haya servido la disertación. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, los felicito por todas estas actividades que están desarrollando en el instituto.